Bueno, hoy día nos toca el último módulo de los 4 que hemos tenido el curso básico de familias empresarias, y este módulo se refiere a las 5 trampas de las familias empresarias. Los tipos de trampa, que son 5, parte por la confusión entre propiedad y capacidad. Sigue con el rechazo en la sucesión. Sigue después con confusión de decisiones de órganos de gobierno con decisión de órganos de dirección. El cuarto es no seguir las reglas que son propias de una empresa de negocios. Y el último es creerse inmunizado. Ahora veremos la gráfica del primero, confusión entre propiedad y capacidad. Acá vemos a un niño sentado al manubrio de un auto que claramente es incapaz de manejarlo, porque no tiene el tamaño, la edad, los conocimientos. Y esto pasa mucho en las empresas familiares. Ocurre que por el fallecimiento de un patriarca, un hijo o una hija se hacen cargo de la empresa y de los negocios, pero sin tener los conocimientos. Entonces, el ser dueño no es sinónimo de tener la capacidad de manejo de lo que uno es dueño. Y el caso que se refleja en esta foto, digamos, es patente. El niño es incapaz de manejar. Y si uno, por ejemplo, fuese hijo de un empresario de la aviación y se muere el padre, uno no se convierte en piloto, y menos en administrador de compañía aérea. Lo que se convierte es dueño, uno se convierte en dueño de una compañía aérea, ¿no? Y lo que uno debiese hacer en casos como eso es buscar ayuda en gente que sí sepa manejar ese tipo de negocio, de rubro, y ya sea un directorio, un gerente general, de tal manera de que uno puede ir aprendiendo con el tiempo de qué se trata el negocio, y cuando uno ya lo sepa bien, a lo mejor incluso aportar o ser parte de la administración o parte del directorio. Pero en caso contrario, es muy posible que si uno se mete a manejar algo para lo cual no tiene habilidades, lo choque, en este caso el auto, ¿ah? O hunda la empresa. Entonces, esta es la confusión entre la propiedad y la capacidad. El segundo, el rechazo, es la sucesión. Pasa muchísimo que hay empresarios que tienen mucha fuerza y energía y que van pasando los años y ellos siguen funcionando como si tuvieran 20 o 30, y los hijos van creciendo junto con ellos y después se van poniendo viejos junto con ellos. Entonces acá un papá bastante mayor le dice a su hijo: hijo mío, yo creo que ya llegó el momento, ya yo estoy cansado, así que te voy a dejar la posta para que tú sigas con esto. Y el hijo le contesta: papá, yo también estoy cansado, no quiero seguir con lo que tú estás haciendo. Entonces, esa realidad de tener una posta inconclusa, porque al final a los hijos hay que entregarles los negocios cuando están activos, cuando tienen ganas, cuando son más jóvenes, cuando están ahí en el apogeo de la salud, del ánimo, de la fuerza, y no cuando tal vez son igual de viejos que nosotros, unos pocos años menos, pero al final igual han pasado los años y no tienen la fuerza. Entonces empezar a hablar de la sucesión cuando los hijos ya están adultos, seguramente fuera de la universidad, pero empezar a hablar de la sucesión y ponerse ciertos límites de edad, cosa que no pase lo que les pasa muchísimo, que dicen: ya, yo a tal edad voy a jubilar, pero cuando llegue a esa edad dice: bueno, todavía me siento bien, entonces ¿para qué voy a jubilar? Bueno, debo jubilar precisamente para dejarle pie a que los que siguen detrás puedan tomar ese bastón, digamos, y seguir adelante. El tercero es la confusión de decisiones de órganos de gobierno con decisión de órganos de dirección. Muchas veces en las empresas familiares no se distingue realmente qué es lo que es el gobierno, que es donde está el directorio que hemos visto en las sesiones anteriores, y qué es lo que es la dirección del día a día, que es donde está la gerencia, la parte ejecutiva. Y por lo tanto se toman decisiones que son de gobierno en la dirección, y al revés, decisiones en la dirección que son propias del gobierno. Y muchas veces esta confusión hace que decisiones muy importantes que se hayan tomado en una empresa eh, se reviertan producto de una reunión familiar del día domingo. Que un hijo le diga al papá: mira, lo que aprobamos el viernes, fíjate que tiene tales inconvenientes, y después llegan el día lunes y lo cambian. Y eso lo que hace es que los ejecutivos de la compañía, que no son familiares, realmente se defraudan, porque han trabajado por lograr ciertas aprobaciones y ciertas cosas, y uno ahí lo que pierde son los talentos, que es lo más difícil de encontrar y hay que mantenerlo.
Así que esta es la confusión entre estas decisiones. El cuarto es no seguir las reglas que son propias de una empresa de negocios. Y claro, vemos que un padre le dice a su hijo, oye, tú eres mi hijo y por lo tanto toda esta empresa va a ser tuya y ya es tuya de alguna manera, por lo tanto estamos con necesidades de caja, te voy a tener que bajar el sueldo. Y el hijo le dice, oye, pero espérate, yo tengo un nivel de gastos que no me permite poder bajar el sueldo, así que si no me vas a pagar eso tendré que irme a otra parte a trabajar. Y genera un problema confundirse. O al revés, que el padre diga, yo te quiero tanto que quiero pagarte más de lo que te estoy pagando y te voy a pagar el doble, te voy a duplicar el sueldo para que tú estés más cómodo. Pero ahí, ¿yo a quién dejo mal? ¿A quién dejo incómodo? Al resto de los gerentes, ¿no? O al resto de los empleados. Porque al final ellos dicen, yo hago lo mismo y gano la mitad. Entonces, ¿cuánto yo debiera pagarle a un hijo o una hija que trabaja en la empresa? Debería pagarle el valor del cargo, el valor de mercado. Si el cargo determinado vale 100, yo tengo que pagar 100. Y si yo quiero pasar más plata a mi hijo, se la tendría que pasar por fuera, pagando, o sea, hago un retiro, pago los impuestos y yo le puedo regalar lo que yo quiera, si es mi hijo, nadie me lo impide. Pero no a través de la remuneración. La remuneración tiene que ser la de mercado. Y por último tenemos esta que es de las peores, digamos, de las trampas, que es creerse inmunizado. ¿Y por qué creerse inmunizado? Porque muchas familias creen que lo están haciendo muy bien en lo familiar y en lo empresarial, y por lo tanto dicen, a mí estas cosas no me van a pasar. Nosotros estamos inmunes a esto, estamos vacunados. Y la verdad que cuando uno cree que está inmune a ciertas cosas, lo más probable es que esa cosa precisamente lo ataque, porque no estamos preparados, nos descuidamos. Entonces, muchos empresarios que dicen, no me va a pasar la trampa 1, la 2, la 3 o la 4, se caen en más de una, no solamente en una. Y ese es un problema. Porque el que está preparado y no se cree inmunizado, seguramente se prepara para las 4. En cambio, el que se cree inmunizado no se prepara para ninguna. Y estas son las trampas más habituales que le ocurren a las familias empresarias en el trayecto de su vida y de su muerte. Así que hay que estar preparado. La estadística mundial es contundente, dice que el 85% de las empresas familiares no pasan la tercera generación. Vale decir, cuando el patrimonio empresarial llega a los nietos, ellos se encargan de destruirlo, de desaparecerlo, algunas veces de venderlo, pero no continuar. Y esto es parecido a lo que es el Titanic. El Titanic va derechito a pegarle a un iceberg, que en este caso sería la tercera generación, pero con la diferencia que este capitán nosotros le estamos avisando. Ojo que al frente hay un iceberg que es la tercera generación. Tiene que maniobrar, tiene que hacer cosas concretas. No es solo preocuparse, es ocuparse. Y muchos empresarios de repente manifiestan su preocupación, dicen, sí, yo debería, pero no lo hacen. Y la verdad que acá hay que actuar. El iceberg no se va a correr, es el buque el que tiene que maniobrar. Bueno, acá hay un proverbio japonés que dice que cuando los padres trabajan y los hijos disfrutan de la vida, los nietos van a mendigar. Y acá la trampa está en los hijos. Muchos padres que se han sacrificado muchos años y que han trabajado muy duro, cuando tienen sus hijos tratan de que ellos no pasen por lo mismo, y resulta que esa es precisamente la mejor educación e información, que hay un trabajo duro para lograr las cosas. No es que todo sea simple y todo regalado, porque esos hijos que están educados en esa opulencia van a crear nietos que van a ser mendigos. Realmente no van a tener ninguna habilidad. Y por último, Omar Villalobos dice, saber y no aplicar es la peor de las ignorancias. O sea, si a los empresarios y sus familias uno les cuenta toda esta historia y no hacen nada, y siguen por el mismo camino, esa es la peor de la ignorancia. Y eso es todo. Muchas gracias.